96 en nuestra ciudad de Buenos Aires se reunieron los 96, 5 años después del informe de Summers, y se reúnen los 30 banqueros más importantes del planeta a definir a dónde ponen la plata en los próximos años. ¿Y saben dónde definen poner la plata? En América Latina. ¿Cuánto? 16.000 a 20.000 millones de dólares por año durante 10 años. ¿Y en qué áreas? Obras de infraestructura de transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones. Por esa casualidad de la vida, en esos días en Buenos Aires también estaba el señor Lawrence Summers, ya como subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos del gobierno de Bill Clinton. Toda casualidad, dicen las novelas de Polka, toda similitud con la realidad es casualidad, dice Polka. Yo no creo que haya casualidades. Y no lo creo porque esto ocurrió, esto es real. El cordón industrial de Rosario se vio invadido por las aceiteras chinas que venían y todos contentos porque ahora vamos a producir aceite para los chinos, que claro, nadie nos decía que los chinos no pueden producir más porque la industria de la producción del aceite es una de las industrias más contaminantes y además dependiente de la utilización de solventes que generan daño para la salud, y China ya no puede soportar más esa sobrecarga de contaminación. Además acá aparecen los proyectos de hidrovía para garantizar la salida de los productos como por ejemplo la soja transgénica o estas cuestiones que empiezan a generarse como la resolución de nuestros problemas económicos después de algunas décadas en las que nos habían ahogado económicamente. Y como para que veamos que hay algunos que no se quieren ir de la foto, en el año 2008 el Diario de la Nación publica la tapa para que todos nos quedemos tranquilos que Obama va a controlar la crisis y llamó a su mejor equipo. El equipo de Obama para enfrentar la crisis está compuesto, entre otros, por el señor Summers, que va a ir como Larry Summers, secretario del Tesoro de Bill Clinton, dirigirá el Consejo Económico de la Casa Blanca. Uno podría pensar cuál habrá sido la lógica que tuvo Summers para estimular el desarrollo económico de Estados Unidos ante la crisis, ¿no? Como para que no nos olvidemos de este señor que suele andar entre nosotros y es recibido como un grande en la Bolsa de Comercio. Termino con esto, porque hasta ahora lo que quise hacer es generar algunas incomodidades. Es que piensen, che, pero este no está hablando nada de ciencia. Este vino a mentirnos un rato y a justificar que no iba a trabajar en Rosario. Entonces, para que no se queden con esa idea, les voy a compartir con ustedes 3 artículos que tienen que ver con ciencia. Con la ciencia que nosotros construimos también. A veces sin saberlo. El primer artículo tiene que ver con este estudio científico en el cual la Philip Morris le demuestra al Estado checo que, creo que la tengo un poco más grande, ahí está, que el Estado checo debería agradecerle a Philip Morris porque el fallecimiento prematuro de fumadores le ahorró al gobierno checo entre 23,8 y 30,1 millones de dólares en salud pública y pensión y alojamiento de ancianos en el año 99. Ciencia. Esto es ciencia. El estudio, en completo, calcula los costos de fumar como gastos por cuidar fumadores enfermos, personas cuya salud sería afectada por ser un fumador pasivo, y también, obviamente, los impuestos que el Estado va a dejar de cobrar por la gente que se murió y ya no paga impuestos, porque todavía los muertos no pagan impuestos. Entonces, sopesando costos y beneficios, el reporte concluye que en el 99 el gobierno checo tuvo una ganancia neta de 147,1 millones de dólares gracias al hábito de fumar. Digo, esto es para que veamos cómo se nos pueden presentar los datos científicos a nosotros que generalmente hemos sido preparados para creer en la ciencia y no en la política. Porque la ciencia no es política, es neutral y no tiene ningún tipo de interés. Hasta que leemos el informe que el mismo director del Karolinska, instituto que otorga el Premio Nobel de Medicina, levante la mano el que nunca soñó con que alguna vez a él le podía tocar el Nobel de Medicina. Digo, no los retornos de Philip Morris, bueno, capaz los retornos de Philip Morris, pero digo, el director del Karolinska reconoce que Philip Morris estuvo sobornando durante años a los científicos del Karolinska para que no difundan los datos científicos que demostraban que el tabaco generaba daño a la salud. Esto se publicó. Obviamente nadie puso en discusión al Karolinska a pesar de esto, y seguimos hablando del premio Nobel, que está bien, es cierto, implica una cantidad de cosas, pero también se le otorgó a alguien que, se otorgó el premio Nobel de Medicina a quien con el tema por el cual le entregan el premio Nobel demostró que los negros
son inferiores a los blancos. Se entregó el premio Nobel de Medicina a quien inventó el DDT que nos resolvió el problema de salud a todos en el planeta. Y nunca hubo una autocrítica respecto de eso. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de informaciones, donde la Johnson & Johnson tan preocupada por las papaduras de los nenes del Garraham, se pone a trabajar en el armado de un gel anticida, pero lo va a probar por las dudas en mujeres de países pobres, a través de fundaciones y ONG que vienen a trabajar para que las mujeres de los países pobres puedan ser los cobayos de estas grandes industrias. Y uno lo asocia con lo que pasó, por ejemplo, en Santiago del Estero con los niños que fueron vacunados con una vacuna que después de que se usó en esos niños se murieron, fue quitada del mercado porque parece que no era tan segura. ¿Está? Uno dice, ¿de qué ciencia estamos hablando? De esta ciencia, la ciencia que nos permitió a todos nosotros saber cómo la sífilis terciaria, gracias a que a un grupo de negros en Estados Unidos le dijeron, tomá, vos que tenés sífilis, tomate la pastillita que te vamos a curar, y no le estaban dando la pastillita. Solo para ver cuáles eran las expresiones de la sífilis terciaria, que hasta ese momento no se tenían muy claras. A esa ciencia nosotros la queremos poner en duda. Pero no para flagelarnos y decir, ay, no sabemos nada, sino para decir, seamos conscientes de que todo lo que hemos aprendido puede ser, pero también puede no ser. Y fundamentalmente, seamos conscientes de que toda la información que nos ha llegado a nosotros como la herramienta científica para formarnos como trabajadores de la salud ha tenido un objetivo, ha tenido alguien que ha estado definiendo que sea esa y no otra la información que nos llegue a nosotros. Por lo tanto, deberíamos o podríamos hacer un lugar a la duda, hacer un lugar a la pregunta respecto a hasta dónde podemos nosotros seguir afirmando que lo que no encaja en un modelo de análisis lineal no puede ser analizado por la medicina. Nosotros hoy queríamos hacer un recorrido muy rápido por estos lugares porque entendemos que, como dice Berlinger, como trabajadores de la salud tenemos una responsabilidad que es difundir a la comunidad en general lo que significa en términos de impacto en la salud este modelo de producción. Un modelo de producción que depende básicamente de una lógica que tiene como objetivo no garantizar la salud ni la calidad de vida, sino garantizar réditos económicos a algunos pocos en algunos lugares que no somos nosotros. Y si fuésemos nosotros también deberíamos ponerlo en duda. No se trata solamente de si los que contaminan son multinacionales o son nacionales. Se trata de que estas lógicas de producción, como única lógica de producción posible, deben ser puestas en funcionamiento fundamentalmente por el sector salud. Yo, porque estamos en el Garraham, no hablé hoy de patología, porque no le voy a venir a vender pólvora a los chinos. Ustedes en el Garraham tienen mucho más posibilidad de vivenciar, de evidenciar, de registrar y de denunciar lo que nosotros acabamos de plantear, si es que tuviésemos algo de razón, a partir de lo que ven en su cotidianidad. Si tan solo hiciéramos un relevamiento de dónde vienen los chicos con mielomeningocele que se tratan acá, e hiciéramos un georreferenciamiento de los niños con mielomeningocele o con leucemia, e hiciéramos una búsqueda de los registros de hace 20 años hasta ahora, y empezásemos a hacer los mapas que los padres y las madres desesperadas por el dolor hacen, y nosotros les decimos que no son científicos. Hagámoslo si somos científicos nosotros, y veamos qué tenemos. Creemos desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario que tenemos que asumir esa responsabilidad de hacernos cargo y empezar la autocrítica por la facultad que no nos ha formado y no hemos formado en 90 años para poder entender de esta forma, de estos lugares, lo que significa la vida, y de hacernos cargo que a partir de ahora no podemos seguir desentendiéndonos de esa responsabilidad. Y finalmente, ahora sí, la última pregunta sería, ¿realmente esta discusión es una discusión científica? ¿Es esta discusión de las malformaciones y los agrotóxicos una discusión que se da en el campo de la ciencia o en el campo de la salud? ¿O es una discusión que se da en el campo de lo económico? Porque cuando nosotros vamos a los pueblos a hablar de estas cosas, nos dicen, ay, entonces ¿de qué vamos a vivir nosotros? ¿O de qué se va a vivir en la Argentina, que tenemos hasta la asignación universal por hijo atada a la exportación de soja transgénica?
Hoy estamos casi convencidos que la discusión no es científica. La discusión es política. Es una discusión política económica. Es una discusión de qué tipo de país queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de niños queremos seguir pariendo y atendiendo en nuestros hospitales. Y es una discusión respecto a cómo nosotros nos posicionamos frente a las lógicas que intentan planteársenos como las únicas posibles. Para nosotros la discusión no es una discusión de salud ni es una discusión científica. Y esto que hemos planteado acá nos da herramientas para sostener con firmeza, no con fanatismo, pero sí con pasión, que estamos ante una discusión absolutamente económica que solo se va a saldar cuando los responsables de esto tengan las agallas de decir en voz alta cuánto es que vale la vida o la enfermedad de un niño o de una persona. Y cuando le pongan número a eso, sabremos cuánto tenemos que ganar para decir, está bien, ya ganamos lo suficiente y sigan enfermándonos sin ningún problema. Muchísimas gracias.